Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Estamos aquí en Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Recuerda, esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Soy Nancy Berber y para continuar con esta conversación te invito a continuarla en mi Instagram, @NancyBerber. Y bueno, pues quédate porque hoy hablaremos de un tema muy interesante, lo que son las microcredenciales. Por ahí si has escuchado hablar de este nombre, pero si no, quédate porque todo lo que ayude a sumar la empleabilidad, todo lo que te ayude a encontrar un mejor empleo, ya sea el primero o mejorar el que actualmente tienes, sin duda este tema te interesa, sin duda el tema de las microcredenciales va a ser un tema que te va a abonar. Así que quédate y bueno, pues hoy tengo el enorme gusto de tener un invitado que está, por cierto, muy involucrado en estos temas, el maestro Alfredo Martínez. Y va a ser un gustazo platicar contigo. Alfredo, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, Nancy, muchas gracias. Agradezco la invitación, la oportunidad de platicar contigo, con todo el auditorio que nos escuche a través de este medio. Va a ser muy bonito poder platicar con ellos, tal como lo mencionaste al principio. ¿Qué consejos hay? ¿Qué está sucediendo en este tema de las microcredenciales? Gracias, Nancy. Así es, Alfredo, y qué gusto tenerte, pero dame oportunidad de, pues ahora sí compartir con la audiencia tu semblanza, que es bastante robusta. Yo nada más me puedo limitar por cuestiones de tiempo a mencionar algunos elementos. Y bueno, sí, Alfredo Martínez de la Torre es ejecutivo y consultor en transformación digital con más de 25 años de experiencia en tecnología, educación, gobierno y sector social, especializado en innovación pública y alianzas estratégicas. Él fue director general de la Fundación Educación Superior Empresa, FESE, en Anuyes. Hace poquito todavía estaba liderando estos temas y él justamente abordaba los temas de vinculación justo entre 216 universidades y más de 300 empresas. Imagínense toda la experiencia y el conocimiento que trae acerca de estos temas, tanto en organizaciones civiles como en instituciones públicas. Actualmente él está colaborando en iniciativas estratégicas de la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, que justamente están orientadas a procurar fondos, a la procuración de fondos, consultoría microcredenciales, que es lo que vamos a hablar hoy, y por supuesto, educación en línea. Y es un gusto también, porque déjenme les comparto que es un estudiante de el doctorado en liderazgo y además un gran estudiante de este doctorado en liderazgo y gestión de instituciones de educación superior en la universidad aquí en la Anáhuac, México. Y bueno, pues qué gusto poder iniciar estos temas contigo, porque además sé que tu investigación doctoral está haciendo acerca de estos temas, así que tienes información totalmente fresca. Y bueno, me gustaría empezar pues preguntándote lo básico desde el principio. Cuéntanos, por favor, ¿qué son las microcredenciales? Sí, gracias, Nancy. Fíjate que yo me iría y compartiría con los radioescuchas el tema de que son estas nuevas tendencias a poder encontrar pequeñas cápsulas de conocimiento que tú puedas tomar, que tú puedas adquirir con algún fin, con algún propósito. Lo mencionabas en la entrada del programa, el tema de poder conseguir un mejor empleo, el tema de hacer una transición laboral, en fin, te da muchas posibilidades el poder encontrar estas pequeñas cápsulas de conocimiento con ciertas características, porque sí hay una diferenciación entre lo que son las microcredenciales con algunas otras, vaya, maneras de aprender que ¿Mm? hemos estado emprendiendo en los últimos años. Para darte un poquito de historia y que nuestros amigos que nos escuchan comprendan, el término microcredenciales, según la investigación que vengo emprendiendo, data de 2011. O sea, es algo reciente si lo vemos en términos Está muy de jovencito.
Fue la primera vez en la universidad en Stanford, empezaron a hacer esta grabación de cursos. Primero empezaron con los famosos MOOCs, que en Ujú. inglés es el término de estos cursos masivos abiertos en línea, y de ahí empieza a derivarse el que más instituciones, tanto universidades, pero también particulares, empresas, se sumaran a esta tendencia de producir contenidos en línea que permitiera entonces estas cápsulas pequeñas. Esa es una característica básica del tema de microcredenciales, conocimiento pequeño, agrupado y en un corto tiempo, ¿sí? Okey. Y Yo, bueno, siguiendo con eso, permíteme, hago aquí un sí, paréntesis, y lo mencionaste ya, se distingue de otras, digamos, ofertas académicas que dan universidades u otras instituciones. ¿Cuáles serían estos elementos distintivos que tendrían con respecto a otros cursos, diplomados, talleres, en fin, todo lo que se ofrece a través de las universidades? sí, mira, yo te diría que el hecho de que la microcredencial, el curso, el contenido, debe llevarte a demostrar que aprendiste. Es decir, debe haber un proyecto, debe haber un entregable que verifique que efectivamente tu proceso de aprendizaje se dio de la manera correcta, de la manera esperada, y que ahora eres capaz entonces de demostrar a otros que aprendiste esa capacidad, esa habilidad o competencia, como se le llama. Eso es o sea, ese es un síntoma de microcredencial, porque a diferencia de cursos o de otro tipo de contenidos en línea, aquí debe haber esa prueba de que aprendiste con un entregable, con un producto, con un servicio que puedes demostrar tu capacidad. Perfecto. Oye, y si pudiéramos hablar de un promedio de tiempo para que, nuestra audiencia tenga una idea de, cuánto tiempo tendría que invertir, cualquiera que sea, entiendo yo, depende de la microcredencial, Ujú. ahorita nos vas a hablar justamente, con más detalle de esto, pero así como para una fotografía, ya nos estás diciendo que tiene que haber un entregable, que esa es una característica distintiva. Si habláramos de los tiempos, alguien que estudie o quiere estudiar una microcredencial, ¿aproximadamente en cuánto tiempo debería determinarla? Mira, como tú bien dices, depende en la temática en la que estemos involucrada, pero yo te diría que puede haber una microcredencial de 2 semanas que tenga el inicio, el periodo, pero te puedes ir hasta 2 meses de trabajo. Es decir, un rango promedio de una microcredencial te debería llevar entre esas de 2 semanas a lo que podrían ser entre de 8 a 10 semanas que pudieras tú tenerla. Ahora, sí, sí, puntualizo, depende de la temática, porque volvemos a la complejidad que puedas estar tú tratando de aprender o tratando de demostrar tu conocimiento, y sobre eso vamos a estar hablando en el resto de los minutos. Oye, y déjame decirte algo, porque, considero este tema fundamental, pues hay que asomarnos qué es lo que está pasando. Este fenómeno a nivel mundial, pero particularmente lo que nos compete y nos interesa más en nuestro país, el tema de la empleabilidad, cuando la mayor parte de las personas que deberían estar en un trabajo, están en un trabajo informal, pues sí, nos debemos de poner a pensar qué podemos hacer para contribuir a que esta cifra, mejore, ¿no? Que la mayoría de las personas puedan contar con un trabajo formal, con todos los derechos sociales que esto implica, con la certeza que te da de recibir un ingreso y desarrollar pues ahora sí que tus intereses profesionales con mayores certezas. Bajo ese contexto, ¿de qué manera las microcredenciales pueden sumar o ayudar a que una persona encuentre un mejor empleo? Sí, mira, como lo mencionas, el mercado laboral está cambiando a una velocidad que no la habíamos visto en los últimos años. Te estoy hablando al menos en esta última época de desarrollo y de avance tecnológico. Es decir, ya el conocimiento que estamos adquiriendo en las universidades no te garantiza de entrada un mejor trabajo. Para el que está estudiando y que nos está escuchando, el hecho de graduarse a 2, 3 años, no saben cuál realmente va a ser la condición del mercado laboral en el futuro que ellos se gradúen. Entonces, ahí hay un reto, una oportunidad para los jóvenes que están estudiando en el tema de microcredenciales. Ahora, para las personas que ya salimos, que estamos en mercado laboral, esta misma velocidad está provocando que cada vez más frecuentemente necesitamos adquirir conocimientos. Ese famoso reskilling que le llaman en inglés, el reaprendizaje. Microcredenciales es una respuesta para poder adquirir esos pequeños cápsulas de conocimiento, como me refería al principio, que te permitan estar vigentes en el mercado laboral.
Y también esta oportunidad se da para aquellos que, como tú mencionabas, no necesariamente tuvieron o culminaron estudios universitarios y que entonces al estar en mercado informal, pero que tienen una habilidad en ciertas áreas específicas, el tema de la microcredencial les puede ayudar para probar a los empleadores de ese dominio, de ese conocimiento en ciertas temáticas que les permitan incorporarse al mercado laboral. Entonces, yo veo el fenómeno, y esa es parte central de mi estudio, la posibilidad de que esas microcredenciales, dependiendo el momento de vida, dependiendo el lugar en el que te encuentres y tu aspiración al mercado laboral, hacia dónde quieres dirigirte, puede ser un catalizador para ayudarte a obtener un mejor empleo o a obtener el empleo que estás pensando. Fíjate, me encanta porque, pues, retomando lo que acabas de mencionar y a manera hasta como de resumen o rescatando ideas primordiales. Una, que esto va adicional a cualquier título académico que ya en estos tiempos diríamos ya no es suficiente. Entonces, es como también, aunque estés estudiando ya una carrera en una universidad, esto suma y es más, se hace necesario. Pero también mencionas, no necesariamente tiene que ser para aquellos que decidieron estudiar una carrera o están en ese trámite, sino también es para aquellas personas que desarrollan o tienen algunas habilidades que quieran fortalecer para poderse integrar mejor a cualquier actividad profesional en la que se encuentren. Entonces, me dices, esto es para todo público, quien guste, quien tenga esta necesidad, la esté viviendo o el simple deseo de mejorar en sus habilidades, es para ellos, ¿es correcto? Es correcto, Nancy. Así se visualiza. Los ejemplos que venimos identificando en esta investigación nos van probando que cada vez más se están incorporando países con todo un sistema de poder ayudar a trazar cuáles deben ser esas rutas de aprendizaje. Y me refiero un minuto a darte estos ejemplos. Tú mencionabas jóvenes que no necesariamente terminaron la universidad. Recuerda que en México esa es una situación bastante compleja. Hemos avanzado, las instituciones de educación superior han hecho un esfuerzo por aumentar cobertura, sin embargo hay datos complejos, tú lo sabes. Y ahí Mm. estos jóvenes pueden, a través de microcredenciales, porque otra de las características que me preguntabas al inicio y que voy a ir mencionando durante el programa, una característica central de esto es que pueden ser acumulables, es decir, si tú tomas una microcredencial en este momento de vida que necesitas demostrar cierta o aprendizaje o dominio de un tema, esa misma microcredencial te puede llevar a una segunda microcredencial más especializada. Y esa acumulación de microcredenciales te puede dar todavía una expertise, un dominio del tema mayor que se refleje en un ingreso mayor en tu mundo laboral, en tu trayectoria laboral. Maravilloso. ¿Qué más? Cuéntame, Así ¿qué lo fue? estamos viendo, te platico porque esto está sucediendo. Hay una conferencia que está en estos momentos dándose en Monterrey del tema del futuro de la educación. Yo estoy participando aquí desde en línea, en la parte de, pero ayer mencionaba en el caso Singapur, por ejemplo, para darte uno de los estándares más altos que hay, en donde las propias universidades, en conjunto con el gobierno, la parte normativa del tema, están acordando entre ellos cómo una microcredencial te va a dar un apoyo, te va a dar un diploma, una demostración de que eres capaz de hacer algo. Pero si vas acumulando microcredenciales en ciertas rutas trazadas, puedes ir complementando y acreditando materias propias que las universidades tienen dentro de su plan de estudios. Entonces, un mecanismo que estaba pensado para mejorar en trayectorias cortas, con demostración de productos, ya también las universidades estamos volteando a verlas de cómo se pueden convertir en procesos de acumulación de aprendizaje que sean reconocidos en esas trayectorias y que por lo tanto vayan mejorando en dos sentidos, tanto en tu empleabilidad o tu mejora de ingreso, pero también en la posibilidad de ir acumulando ese reconocimiento académico, que es una de las características. Okey, entonces tendrías también, la posibilidad de tener estos grados académicos, ¿no?, respaldados por la universidad que tú decidas, y vamos, iría en estas 2 vías, lo cual me parece muy, muy interesante, que como bien mencionas, en este tipo de proyectos tienen que estar involucrados, por supuesto, el Estado, por supuesto, las universidades, tanto públicas como privadas, y ya te preguntaré sobre eso un poco más adelante, pero no quisiera dejar pasar también el hecho de que en Davos, Suiza,
ya ves que está el Foro Económico Mundial este año 2026 y ya ves que ahí se juntan ahora sí que los gurús de los empresarios, de los políticos, de los académicos. Y bueno, me ha llamado mucho la atención porque este tipo de habilidades que está demandando la era digital, esta etapa de la inteligencia artificial, aquí en este foro, mencionan, y permíteme, lo digo de una manera muy rápida, cuáles son aquellas habilidades, las soft skills, las competencias transversales que está requiriendo actualmente, no nada más la sociedad en general, sino el mercado laboral en particular. Y son las siguientes, justamente la capacidad de adaptación, la adaptabilidad, la resiliencia, mejorar las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico y gestión de la incertidumbre. Pero agregaron unas más, porque estas algunas ya se estaban mencionando en otros foros, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con en marco de que todo esto tiene que desarrollarse, estas habilidades, en el marco de un buen juicio y ética, de valores. Y bueno, dime qué podemos nosotros, a través de las microcredenciales, desarrollar, considerando que ahora son estas las habilidades que nos está requiriendo el mercado laboral. Reitero, trabajo en equipo, mejorar las habilidades de comunicación, de pensamiento crítico. ¿Consideras tú que estas microcredenciales pueden sumar para poder desarrollar estas habilidades que están clarísimo ya que se requieren en esta era digital? Por supuesto, y esa discusión que se ha dado lleva ya un par de años, el tema del foro de Davos mencionándolas, y por lo tanto, todas estas que mencionaste, sobre todo para nuestros jóvenes que se encuentran estudiando actualmente una carrera universitaria, son fundamentales para este primer empleo al que van a aspirar ellos cuando se gradúen. Ya posteriormente, dependiendo cuál sea el interés de continuar en su trayectoria laboral, podrán ir modificando ciertos intereses, habilidades, aptitudes. Pero estas que mencionaste de que se dieron, se nombraron este año, son fundamentales para ese primer empleo y es parte de lo que hay que invitar a nuestros jóvenes a buscar adquirirlas. Ahora, algo importante, hay instituciones, porque el tema de microcredenciales, como no ha habido una regulación per se, nada más para dar el contexto, una definición en común del espacio europeo se dio hasta el 2022, es decir, Ana, es muy reciente y durante el trayecto han habido muchos proveedores de estas microcredenciales y que no necesariamente todos son buenos. No me voy a meter a satanizar y decir, simplemente, si desde apenas en el 2022 se dio una definición en común, esto viene llevando a que los demás países, incluyendo nuestro país, pues estén volteando a verlas, pero todavía de una manera incipiente, de una manera de entender qué está pasando y cómo puede haber esas oportunidades para los jóvenes. Entonces, instituciones, por ejemplo, eso sí, en mi investigación identifiqué que tanto Anáhuac como el TEC de Monterrey fueron las dos primeras instituciones de manera particular que empezaron desde el 2017 a incorporar las microcredenciales como una oportunidad de aprendizaje a través de pilotos. Yo quiero, y como alumno del doctorado que estoy aquí en la universidad, quiero mencionar esa parte porque creo que esta es una institución en la que nuestros alumnos pueden voltear a ver qué está pasando en el tema de microcredenciales y que tendrán una respuesta más positiva. Oye, a ver, justo pensando, y por eso estamos hablando de estos temas, porque además, viendo lo que necesita nuestro país en términos de empleabilidad, viendo lo que se está diciendo actualmente de qué habilidades tenemos que desarrollar, pues las microcredenciales debería ser algo que todos debemos conocer o hablar de ellas, a pesar de que apenas se están desarrollando. Es como un bebé que apenas está tomando forma, apenas pues están poniendo, digamos, las reglas del juego. Pero si alguien que nos esté escuchando dice, oye, sí me interesa, ¿dónde podría investigar, profundizar más acerca de estos temas? Yo no sé si ya todas las universidades, tanto públicas como privadas, ya estén entrándole estos temas. Tú ya mencionaste dos, esta Universidad de Anáhuac, el TEC de Monterrey. ¿Hay alguna más o alguna parte por parte del gobierno, alguna página donde las personas puedan conocer con mayor profundidad y ver la oferta que existe de estas microcredenciales? Sí, como lo mencionas, es un esfuerzo que está iniciando cada vez de mayor
dimensión. Yo te diría, por ejemplo, como alumno en la náhuac, en el doctorado, la universidad nos da la posibilidad de acceder a Coursera, que es una de las plataformas que más que contenidos tiene y que creo que ha sido de las pioneras en este tema desde el 2015-16. Y entonces ahí te puedes dar un ejemplo de esas microcredenciales y cómo puedes irlas acumulando. Como ejemplo como comercial, pero bueno, la universidad nos ofrece en el Ujú. portal Udemy, también está ahí metido en el portal de Anáhuac, en fin. Eso te lo platico como este podcast que lo estamos transmitiendo en la universidad, pero para más personas, ¿no? Sin embargo, fíjate, dentro de mi investigación doctoral he encontrado que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública ya en este pasado julio de 2025 anunció la creación de un portal, Saberes MX, y en donde está invitando a las universidades del país a que suban sus microcredenciales que han venido ellos trabajando en los últimos años y que en un solo lugar, en este caso esta plataforma, concentres un contenido importante de microcredenciales de todo tipo, porque están subiendo desde las partes de habilidades blandas, pero también ya empieza a haber algo de tema de inteligencia artificial. Ayer escuché una ponencia del subsecretario de Educación Superior y mencionaba esos números. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya vamos viendo una respuesta de cómo abordar el tema de las microcredenciales, cómo promoverlas y que sobre todo los jóvenes o las personas en mercado laboral sepan que cada vez son más las personas o las instituciones que están ofertando estas posibilidades de conocimiento. Dime una cosa, mencionabas justo la importancia que hay de este diálogo que debe de haber entre el Estado, a nivel, digamos, gobierno, a nivel nacional, a nivel Secretaría de Educación Pública. Supongo, y eso ya me lo corroborarás en este momento, ¿qué sabes tú si también a nivel estados, ¿no? También se está promoviendo, para aquellos que nos escuchan, por supuesto, en cualquier estado de la república, si esto también lo pueden encontrar en sus propias universidades, es decir, si es una convocatoria nacional, esa sería una pregunta. Y la otra, eh, estamos conscientes de que pues esto lo hacemos para mejorar y sentirnos mucho más capacitados, pero también para que justamente los empleadores tengan mayor certeza de las habilidades que nosotros estamos desarrollando o decimos que tenemos. Dime, por parte, y te hago esta pregunta porque sé que también tienes contacto con la parte empresarial. La parte empresarial, ¿qué tan involucrada está en esto? ¿Qué tanta importancia le está dando a aquellas personas que se están interesando en desarrollar estas competencias, que justamente están teniendo este documento que avala que tienen desarrolladas estas habilidades? ¿Qué me podrías decir al respecto? También esta parte importante de la sociedad, que son los empleadores, ¿se están involucrando? Cada vez más, Nancy, lo que estoy encontrando en este análisis es que primero las empresas gigantes tecnológicas son las que voltearon a ver primero el tema de microcredenciales y a través de estas y de sus certificaciones encontraron nichos muy específicos en donde pudieron ofertar temas de nube, ciberseguridad, analítica de datos, que seguramente las personas que nos están escuchando alguna vez han identificado dentro de la oferta que les llega de certifícate la microcredencial de tal empresa, por decirte Google, Cisco, en fin, todas estas grandes empresas tecnológicas. Te estoy contestando primero esta segunda parte y ahorita regresamos a tu primera pregunta. Entonces, ya las empresas están identificando que en base al cambio tecnológico que sus procesos internos están teniendo, un egresado de educación superior que tomó un plan de estudios en los últimos 5 años que no necesariamente estaba alineado a las necesidades que hoy la empresa tiene, necesita encontrar capacitación o necesita encontrar certificación de estas últimas tecnologías que están vigentes en el mundo laboral. Y es por eso que es muy conveniente y que cada vez más las empresas se involucren en trabajar, ya sea ellas o con las universidades, la posibilidad de definir cuáles son esos campos, cuáles son esas habilidades y competencias que va a requerir la empresa en los siguientes 2, 3, 5 años para que en conjunto con las universidades se diseñen ya sea la adecuación de planes de estudio, que sabes que las universidades somos lentas en poder dar esa respuesta, y que entonces esa velocidad la podamos transformar a través de las microcredenciales.
otro de Sí. los aspectos, perdón, ¿ibas a mencionar No, no, algo? no, adelante, adelante. Ujú. Porque otra de las características de tu primera pregunta es que también las microcredenciales tienen mucha la valía quien las emita, es decir, quien exprese que tu conocimiento realmente fue validado a través de un proyecto. Eso, entre más las empresas se involucren, más credibilidad va a haber de quién emitió la microcredencial que certifica tu aprendizaje. Eso es ¿Sí? fundamental, claro, claro. Entonces, justo tú también estás de acuerdo que las empresas, los empleadores tienen que involucrarse para que formen parte del diseño de estas microcredenciales y tenga mucho más fuerza la validación que pueda tener quien las curse. Totalmente. Y dentro de los cambios que estamos viendo en México, por ejemplo, otra de la grata sorpresa durante esta investigación que llevo un par de años realizando es que el Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación, en septiembre anunció la posibilidad de evaluar y acreditar microcredenciales. Entonces, ya desde, o sea, con esa perspectiva estamos entendiendo que ya también en México le estamos volteando a ver, estamos identificando qué oportunidades hay y dándole ese marco. No quisiera hablar regulatorio porque suena como a frenar, como a encajonar, sino dar cuáles son esas características que deben contar las microcredenciales para que cumplan con su objetivo. Ahí es donde las empresas se van a estar involucrando cada vez más. No, y es Eso, que ajá. sí, Sí, perdón, sí tiene que ver ser, con calidad. Y creo yo que cuando hablas de regulación, ahí es donde entraría que se asegure que quien lo está dando, para que no sea con cualquiera, y lo mencionaste previamente, pues tenga justamente todas estas características mínimas y de buena calidad para que justamente la microcredencial tenga la validez que se espera. correcto, y tiene mucho que ver, porque eso es lo que te va a permitir que el mercado laboral, en ese caso las empresas, avalen que sí sabes. Y cada vez más, no sé si has platicado con jóvenes, en mi caso, que doy clase, que estoy involucrado en tema de universidad pública, de universidad particular, hay pruebas ya para ingreso a un trabajo en que te dicen, tienes 50 minutos para realizar o para plantearme cuál es la solución a este problema en específico. Y dependiendo del proceso que hagas para tratar de solucionar dicho problema, es que es tu admisión o no a esa aspiración laboral. Las microcredenciales, con esto que hablábamos de contar con algo, un producto, un proyecto que verifique tu aprendizaje, eso te puede ayudar mucho en esto. Sin duda. Y bueno, pues, ahora que mencionas, todos estos elementos y todas estas, áreas que se involucran, que ya decíamos, desde el gobierno, desde las universidades, desde el mercado laboral, los empleadores, pues esto también tiene un impacto no únicamente a quienes están estudiando, una universidad, ya hablábamos también de quienes, a lo mejor no están estudiando en la universidad, pero quieren mejorar sus habilidades, pero también vamos a hablar de aquellos que tenemos tiempo de habernos graduado, hablemos adultos, adultos mayores, aquellos que incluso ya se jubilaron, que quieran también desarrollar estas habilidades, o aquellos que todavía están, vamos a pensar en activo, el mercado laboral, que ya, por su edad, no sé, tienen a lo mejor algún puesto directivo o quieren justamente buscar uno, también está diseñado para ellos, ¿estás de acuerdo? Es decir, lo que me gusta de esto que estamos platicando de las microcredenciales es que básicamente están hechas para quien quiera mejorar sus habilidades y mejorar también su desarrollo profesional. Y como bien lo mencionas, e inclusive sus intereses personales, por decirte, en el caso de adultos que ya no necesariamente requieren una habilidad, competencia laboral, pero también el tema de microcredenciales te permite ciertas características o aspectos en el que tú puedes conocer, llámese cultura, llámese arte, llámese incluyendo el tema de vinos, en fin, toda una serie de experiencias con lo que tú puedes voltear a ver a las microcredenciales. Por eso yo decía en un principio, es importante identificar para qué la quieres, Nancy, porque no se trata de acumular sellitos para poner en tu currículum o en tu perfil de LinkedIn que traes ya 20, 30, 40, porque además con la velocidad con la que estamos hablando, que está cambiando las necesidades del mundo laboral, yo creo que debemos ser cuidadosos y debemos entender este tema de que identificar hacia dónde quieres ir y en ese camino
cuáles son las habilidades que necesitas probar para llegar a ese camino, y ahí es donde las microcredenciales te pueden ofertar el poder mandar la señal a estos empleadores que tú estás con las habilidades necesarias para poder realizar ese trabajo. ¿Sí me Cl sigues? claro, me gusta, porque me estás planteando incluso un caminito para poder elegir por dónde empezar, porque a final de cuentas, como bien dices, no necesariamente, es decir, aquí puedes combinar cosas que te gustan, pero hay que hacer un análisis, no nada más de lo que te gusta o te gustaría aprender, sino de qué necesitas saber para llegar a donde quieres llegar. Entonces, sí existe un camino para poder elegir qué microcredencial, iniciar o continuar, ¿es correcto? Es correcto. Fíjate, ayer, por ejemplo, con la plática del representante de educación de Singapur, nos mencionaba esta situación. Allá están mapeando perfectamente cuáles son esas habilidades, competencias que necesitas para llegar a un puesto superior al que estás teniendo en este momento o al que tú deseas en algún momento de tu vida llegar. Y en ese mapeo de decir, si quieres ser gerente de producción para tal industria, estas son las habilidades hacia atrás que necesitas dominar y te dan y te identifican cuáles son las microcredenciales que te pueden dar ese soporte para llegar a esa meta. Te estoy hablando de este país, a veces luego dicen, no, pero es que allá eso es otra dinámica, eso es otras cuestiones. Pero al ser un tema nuevo, creo que estamos en la oportunidad de poder replicar aquellas cosas que están sucediendo positivas para Sí. evitarnos el Ujú. perder tiempo en llegar a esto, sobre todo cuando tenemos este avance tecnológico, cuando tenemos todo el tema de inteligencia artificial, como seguramente lo has tratado en algunas otras ocasiones, pero sobre todo también tenemos jóvenes más despiertos, con mayor habilidad que inclusive el propio maestro. Ya no es un tema de que el maestro enseña a los jóvenes. Mi visión dentro del tema de la docencia es cómo acompañar a que estos jóvenes se desarrollen y crezcan. Por ahí va lo que estamos comentando, Nancy. Claro, y además, fíjate, otra de las cosas que se ha mencionado con mayor fuerza, porque no es la primera vez que en el Foro Económico Mundial mencionan que, hacernos cargo, de nuestra educación, es decir, esta parte de la autogestión es fundamental, porque ya no podemos estar esperando a que la universidad nos diga el qué y el cómo. Aquí hay que tomar la iniciativa y las microcredenciales se presentan como una oportunidad para que tú mismo hagas tu diseño considerando lo que tú ya has mencionado, y más sabiendo que existen estas herramientas de mapeo, ¿no? Para que tenga un sentido y que tus microcredenciales te sumen hacia donde quieres llegar, que como ya has mencionado, eh, también ya le están entrando los empleadores y sin duda más adelante se va a convertir esto en un requisito fundamental. Entonces estamos a muy buen tiempo con la velocidad en la que están cambiando las cosas, de generar este mapeo, de hacernos responsables de nuestra educación, de elegir cuáles son estas microcredenciales a las que debemos dedicarles este tiempo y así poder demostrar que efectivamente las habilidades las estamos adquiriendo y podemos entonces ahora sí exigir mejores condiciones en todos los sentidos, laborales, personales, etcétera. Y bueno, siguiendo con esto, Alfredo, una pregunta relacionada ya más a aterrizarlo en cosas que tú podrías recomendar. Por ejemplo, este, ¿cuál sería? Ya mencionabas tú que, bueno, pues, se puede hacer un mapeo considerando justo a dónde quieres llegar, puede haber un orden, pues, un procedimiento para poder, decidir qué microcredenciales, pero tú, si alguien se acercara contigo considerando lo que se dice en otros lados del mundo, lo que estás tú escuchando, aprendiendo, y te dice un joven: "Oye, dime qué tengo que hacer para desarrollar estas habilidades". ¿Con cuáles microcredenciales que ya existen tú, resaltarías, te irías, recomendarías? Mira, si estamos hablando de la situación de jóvenes que van a egresar en los próximos meses, el siguiente año, creo que todo este tema de habilidades transversales son de mucha utilidad para la búsqueda de ese primer empleo. Hoy hacían un comentario una de las directoras de una de las empresas de reclutamiento de recursos humanos más importantes de Latinoamérica, decía, los jóvenes tienen que entender el propósito de la compañía, porque a final de cuentas, eso es uno también de los temas que las compañías deben poner de su parte para poder encontrar cada vez jóvenes más entusiasmados, más comprometidos, porque el costo de capacitación, si no resulta para el joven o para la empresa, lo asume la empresa, ¿no? Entonces, yo te diría
que teniendo la inteligencia artificial como una herramienta que llegó para quedarse y que cada vez va a aumentar más el uso de las mismas, necesitamos personas humanas con ética, con responsabilidad, con integridad, que sepan cómo usar esa herramienta en un mejor sentido. Entonces, para jóvenes yo me iría con estos temas de habilidades suaves, habilidades transversales. En una segunda grupo de personas para los que ya se encuentran laborando, identificar esas microcredenciales con ciertas competencias técnicas que les puedan ayudar a dar el brinco. Para mí, yo creo que me iría con esa recomendación y acérquense a sus instituciones. En muchos casos, el área de servicios escolares de las universidades, tuve la fortuna de estar, como mencionabas al principio del programa, 10 años en la Asociación Nacional de Universidades. Conozco el esfuerzo que vienen realizando las instituciones, algunas más, algunas menos. En alguna de tus preguntas me dijiste dónde poder buscar. Creo que a través del Internet tenemos la posibilidad hoy de poder identificar proveedores confiables, certificables, de que el aprendizaje que vayas a tomar en la microcredencial será favorable. Y como ejemplo pongo también, porque me ha tocado en la investigación estar realizando, el estado de Guanajuato creó una universidad virtual, todo es en línea, pero ahí encuentras microcredenciales de alta valía. Está obviamente muy enfocado a la industria relacionada en la región, pero creo que es un ejemplo de los positivos que tenemos que replicar en más lugares de la República. Qué maravilla. Entonces, sí, aquí nos dejas la tarea justo, están ahí las herramientas de abordar, de conocer y de elegir, como si esto fuera un buffet, algo a la medida. Y esa es una ventaja importantísima porque aquí se puede combinar tus intereses con tus necesidades y bueno, creo que pueden estar al alcance de todos nosotros. Y entre más las usemos, según sin duda, las universidades deberán involucrarse aún más. Los empleadores sin duda tienen que participar en esto. Así que hay que mover al avispero para que haya más ofertas, levantar la mano para saber cuáles son las mayores necesidades y que podamos seguir desarrollando en esto que ya llegó para quedarse, porque esto es parte de la educación para toda la vida. Entonces, pues entre más rápido nos familiaricemos con ello, mucho mejor. Dime una cosa, una pregunta, hablando ahorita de estos lugares que recomiendas investigar, buscar, mencionabas saberes, pero también existe por parte de la Secretaría de Educación Pública conocer. Cuéntame, ¿equivale, se parece? ¿Cuál sería alguna diferencia? Y bueno, sí, también, por supuesto, recomendarías entrar y conocer, de a conocer. Por supuesto, es una iniciativa que lleva muchos años empujándose, el área del conocer. La diferencia que yo percibo en mi papel de investigador, de estudiante del doctorado, es que el conocer va más a habilidades y competencias más técnicas, no necesariamente para el mundo laboral de empresas como tal. ¿A qué me refiero? Son un nivel más abajo en el tema de qué habilidades y competencias debes certificar. Por decirte, son más manuales en algunos casos. El tema de manejo en hoteles, de todo el tema de restaurantes, o sea, hay muchos estándares ahí identificados, pero que no necesariamente tienen la necesidad de un aprendizaje de conocimiento, sino es más demostrar que lo sabes hacer, no necesariamente el aprendizaje reflexivo, el aprendizaje pedagógico que se requiere en los procesos educativos. Entonces, haría esa pequeña diferencia sin satanizar, ¿eh? Porque ahí tiene una valía muy importante para Oh, ciertos oficios, si lo queremos ver así, más ok. hacia ese enfocado. Aquí la parte de saberes MX que te digo, el gobierno lanzó en julio, la parte de estas microcredenciales que el Ceneval ya viene actualizando, por ejemplo, está inglés, está el tema de trabajo en equipo, o sea, son como un tipo más de transversales que te puedan ayudar para la inserción laboral en una empresa como tal. Buenísimo. Oye, ¿y tendrás por ahí alguna anécdota, algún ejemplo que nos quieras compartir de, por ejemplo, alguien que ya utilizando estas microcredenciales vio reflejado alguna mejora laboral o su primer empleo? No lo sé, alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas compartir al respecto. Sí, mira, tuve un joven que salió de ingeniero en sistemas. Esta es la primera área en la que más se han incorporado las microcredenciales como oportunidad. Entonces el joven tomó el primer puesto con un nivel salarial promedio de lo que se espera para un tema de ingeniero en sistemas. En el Inter se encontró con las certificaciones, en este caso, si mal no recuerdo, fue el tema de Cisco y una en Google.
Y bueno, inmediatamente tuvo el salto laboral de ganar más del doble, o sea, a ese nivel lo que te puedes enfrentar. Entonces, en la reflexión, cuando estaba yo platicando con el joven, su experiencia, y demás, me dijo, de haber sabido, me voy directo a las certificaciones y me salto los 4 años y medio de carrera escolar. Obviamente lo dijo en una, si lo quieres, un nivel exagerado, pero esas son las oportunidades que vamos a estar encontrando posteriormente, ¿no? Así que no hay, que perder más tiempo. De verdad, sí, los invito a que justo, después de este diálogo que tenemos con Alfredo, pues, creo que son muchas ventajas que podemos tener si, nos hacemos responsables justamente de nuestra educación, de nuestros saberes, de desarrollar nuestras habilidades. Bueno, pues, aquí está el camino. Y bueno, pues podemos seguir hablando de estos temas, por supuesto, da para más. Y Alfredo, pues yo dejo la puerta abierta para invitarte en otro programa donde podamos profundizar acerca de estos temas, reitero, porque pues sí, nos falta muchísimo. Me encantaría tener incluso más ejemplos, conocer alguna ruta, un mapeo, un ejemplo, en fin, hay mucho que tratar y lo dejo abierto para otra sesión. Así que para ir terminando, me encantaría escuchar cuál sería una reflexión final que tú le dejarías a nuestra audiencia con respecto a este tema que hemos abordado, las microcredenciales. Sí, muchas gracias, Nancy, de nuevo por la invitación. Con gusto queda la puerta abierta. Mi reflexión final sería, y tú lo mencionaste en algún momento de tus reflexiones, ha llegado un momento en que vamos a estar aprendiendo continuamente. Ya no hay la posibilidad de decir, ya me gradué, tengo mi título universitario y no vuelvo a pasar por un aula, o mejor dicho, ya por un proceso de aprendizaje. Creo que si algo nos está mostrando este cambio, esta época que estamos viviendo de cambio tecnológico, de avance, es que nuestros conocimientos, y por ahí hay ciertas estadísticas que te dicen que van a durar 5 años, hasta 9 años, dependiendo las áreas en las que estés tú incorporados, y eso nos va a obligar a todos, me refiero desde los jóvenes que ahorita están ingresando a una carrera, que en 5 años no sabemos cómo va a estar el mercado laboral, pero también para los que ya estamos en ese mercado, nos obliga a actualizarnos permanentemente. Es eso que llamaste aprendizaje para toda la vida, y creo que las microcredenciales van a ser parte fundamental en ese aprendizaje para toda la vida en el que vamos a estar involucrados. Así que muchas gracias, Muchísimas Nancy. gracias. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Quien quiera continuar esta conversación contigo, ¿dónde te puede encontrar? Sí, en mi perfil de LinkedIn, ahí estoy como Alfredo Martínez de la Torre. Será un gusto poder conocer qué están ustedes haciendo, pensando en este tema, más cuando tengo el reto del doctorado, voy a la mitad del mismo y tengo profesores exigentes, Nancy, así que todo esto me va a servir a mí para mi investigación. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, les recomiendo que lo busquen, porque si les interesan estos temas, ahorita es una referencia. Muchísimas gracias, Alfredo, nos vemos pronto. Y bueno, a todos ustedes les agradezco una vez más por acompañarnos en este episodio de Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Nos vemos pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.